homenaje, ¿no es cierto?, a todos los héroes de Chavín de Huántar, esta exitosa operación que permitió el rescate de los rehenes que habían sido secuestrados por los terroristas del MRTA. No sé si hemos podido recuperar no hemos podido recuperar, pero bueno, lo que les quería comentar es que estamos a 21 años de esta operación que permitió el rescate y que además narra, hay muchas historias, hay varios protagonistas, fueron 140 comandos, ¿no es cierto?, los que ingresaron a la residencia del embajador japonés, y hubo un hombre, Juan Valer Sandoval, que su nombre ya está escrito, por supuesto, en los libros de historia, porque él protegió, él impidió que se matara a un rehén. Él estaba encargado de proteger a quien entonces era canciller de la República, Tudela, el señor Francisco Tudela, y entonces, ahora sí creo que lo hemos recuperado. Muy bien, Gisela ha recuperado. Vamos a ver este video para que ustedes puedan refrescar un poco más la memoria. Ahí rehenes, lo que están sacando rehenes. Asimilando este secuestro. Para eso entreno, para dar este paso decidido. Juan Valer Sandoval, Raúl Jiménez Castro. El teniente coronel Valer Sandoval fue el hombre que se encargó de proteger la vida del canciller Tudela. De hecho, murió en esa operación. Hoy es considerado un héroe de la patria, un héroe de la resistencia, un hombre que permitió que un rehén, otro rehén, no muriera, porque acuérdense que además murió Justi, ¿no?, en este terrible atentado, en este terrible secuestro. Hoy día está en el estudio Valeria Valer. Valeria Valer era una niña, tenía solo 11 años cuando su padre murió. Además, yo recuerdo mucho la carta que dejó su padre a su comando, a los miembros de su comando, porque lo que él decía es que si están leyendo esta carta es que yo ya no estoy aquí, ¿no? Y entonces, 21 años después, Valeria nos va a recordar un poco todo lo que ha significado esta historia, este capítulo de la historia peruana en su vida, porque su papá lamentablemente murió en esta operación. Buen día, Valeria, bienvenida. Gracias por invitarme. Sí, es un gusto verte, eras una niña. Sí, bastantes años ya han pasado, 21. 21. ¿Cómo has procesado toda esta historia? ¿Cómo has tejido? ¿Cuáles han sido los hilos narrativos de tu papá en tu propia vida, ¿no? Porque para una niña de 11 años, muy complicado no ver regresar a su padre después de esta operación. Primeramente, es complicado crecer sin padre, ¿no? Que te arrebaten una parte tuya de un momento a otro inesperadamente, aunque como parte de familia militar, cada día puede ser el último y por eso tendemos a disfrutar cada día como el último, efectivamente. Entonces, eso nos ayuda bastante. ¿Sabías que tu papá era un comando? Pero por supuesto. Claro, casi siempre estaba de militar con sus uniformes de gala, de camuflado. Hay otros camuflados que son para el BRAM. Entonces siempre hemos crecido con el color camuflado. Es uno de mis colores favoritos, si es que se califica de color. Entonces sí estábamos conscientes del peligro que corríamos, no solamente él, sino también nosotros. Teníamos que cambiar de teléfono, de casa, vivíamos en provincia, vivíamos en zona roja. Entonces es como una instrucción aparte ser hija de militar, ¿no? Y sobre todo en esta fecha. Tu papá, Juan Valer, te decía, o no sé si lo habló directamente, pero dijo alguna manera de
de modo muy expreso, ¿es probable que de repente algún día no salga de alguna operación con vida? No, nunca lo dijo. Nunca lo dijo. La idea es que salgan con vida, pero siempre ellos tienen un refrán, ¿no? Que dicen, si tengo dos deseos, entre el retorno y la victoria, que sea la victoria. Entonces eso deja, eso ya sobreentiende, ¿no? Y eso es lo que tenemos también nosotros y la familia militar en sí. Entonces no necesita decir que puede ser que no regrese, sino es por sobre el retorno es la victoria de la misión, el objetivo. Y eso es totalmente válido. Y eso sí lo asimilamos. No, claro. O sea, han crecido con esa... No con la pena de poder perder un padre, sino con el orgullo de que mi padre siempre está buscando el éxito de la operación, ¿no? No solamente él, sino todas Fuerzas Armadas. Por eso... Claro. No, de acuerdo. Me parece una frase poderosa. Tenemos una imagen tuya con tu papá. ¿Cuántos años tenía Juan Valer, tu padre, teniente coronel del ejército peruano, cuando fallece tratando de proteger a un rehén, que en este caso fue el ex canciller Tudela? Él tenía 38 años en el 97. 38 sí, años. Sí, súper joven. Jovencito. ¿Él es tu hermano menor? Sí, Giovanni, el único. Giovanni, que tiene hoy 23 Sí, años. En esa foto yo tenía 8, me parece, y él era más chico, pero mi papá nos dejó cuando teníamos 11 y 12 yo, 11 para 12, y él entre 2 para 3. Él es el que menos tiempo estuvo con él, ¿no? Sí, lamentablemente no lo gozó como yo lo hice. ¿Y qué recuerdas de tu padre? Todo es como si fuera ayer, entonces... Y sobre todo con lo de la operación, que la tenemos que refrescar cada año, y me parece súper importante, por eso agradezco al Estado, al Ejército, al Congreso. Se está haciendo una exposición del 16 al 30, están todos invitados porque buscan no olvidar, porque todo va a ser en vano el día que lo olvidemos y que dejemos de aprender de eso. Entonces, pero el dolor ya no existe en sí por haber perdido un padre, sino es orgullo por haber ganado un héroe, no solamente yo, mi hermano, la familia, sino... el país en sí, ¿no? Y ahora celebramos la pacificación, no la muerte de Juan Valer. Entonces eso hay que diferenciarlo, porque más que tristeza ahora es orgullo, y nada, tenemos que tomar la posta. Claro, has procesado el dolor, has sido muy resiliente. A modo de catarsis. Sí, claro, por supuesto. Además tu papá ha sido un héroe, por supuesto, puso el cuerpo, protegió. Claro. Tudela lo ha dicho en varias entrevistas, que cuando él escuchó que había caído Valer, él sabía que había sido el comando que lo había protegido, ¿no? Porque de hecho Tudela sale también herido, ¿no? Claro, con esquirlas, tiene hasta ahora esquirlas. Hasta ahora tiene esquirlas. Pero me has dicho, yo recuerdo todo, pero el todo puede ser un concepto que no se termina de entender. ¿Qué es todo? ¿Qué recuerdas de tu papá? ¿Cómo era Juan Valer? Era una persona súper disciplinada, con un carácter, sabía elegir los momentos, sabía cuándo debía ser fuerte, cuándo debía ser gracioso, cuándo debía ser un padre cariñoso, cuándo llamar la atención, cuándo enseñarnos defensa personal inclusive. Recuerdo siempre, cada día con él era una enseñanza, ¿no? Entonces era no exponerse en la calle, no buscar el peligro, qué hacer, siempre estar atenta, estar observando, que no es lo mismo que paranoia. Entonces, desde chiquitos hemos crecido con eso y con el ejemplo, sobre todo. No hay mejor educación que con el ejemplo. Pero si hoy tuvieras que decir, este es el valor que más aprendí de mi papá. Patriotismo, definitivamente. Primero la patria, segundo la patria, tercero la patria, ¿no? Y así él lo dice, y en su carta está. Sí, su carta es... El mensaje, el último mensaje que escribió, ellos tienen la potestad de escribir una carta. El mensaje lo dio al Perú, no a nosotros, no a su hijo, no a mí, no a mi mamá. Sino dice, lo realmente importante es querer a esta tierra bendita llamada Perú. Sentir el amor a esta tierra bendita llamada Perú, y así como más de una escuché, toca a mi patria y me transformaré en una fiera. Es fuertísimo, en efecto, claro. Es la carta de un patriota. No, y la carta lo representa completamente a mi papá. Eso era Juan Valer. El día, digamos, si retrocedemos en el tiempo, ¿cuántos días antes de la operación Chavín de Huántar dejaste de ver a tu padre? Me parece que un día antes, en la noche, ellos tuvieron como un pequeño break en la escuela, en la preparación, ¿no? Porque era totalmente secreto, nosotros no teníamos ni idea. Tú no tenías la más pálida idea de lo que iba a pasar. Y mi papá en ese entonces manejaba un Mustang, entonces la escuela está en Chorrillos y nosotros vivíamos en San Miguel, era rápido llegar por la Costa Verde, tenían creo que 20 minutos. Salieron con mi tío Hugo Robles, que también es comando Chavín de Huántar, y llegaron a la casa, comimos y esa fue la... No me acuerdo qué pidieron, pero fue en la noche, yo estaba en pijamas y cenamos, pero fue algo súper breve, pero
como siempre, ¿no? Divertido, él estaba ahí, me preguntó por mis tareas, me dejó inclusive una nota felicitándome por mis buenas notas en inglés, me parece, y él me dejó sus exámenes, comparábamos notas. Y a mi mamá le dejó una carta, como una pequeña nota en un post-it, en un fax, porque en ese entonces habían fax, y le decía, siempre te querré. Y eso nos pareció extraño, porque era como algo a futuro que quedó en el pasado, algo extraño, ¿no? Siempre Pero siempre te querré, claro. Porque lo normal es poner te amo en todo caso, claro, ¿no? Claro, pero ese siempre te querré era como... No lo tomamos en cuenta y al día siguiente yo regreso del colegio y ya veo que había un alboroto en la cuadra, ¿no? En la casa de mi abuela, que era totalmente extraño. Y a la hora de acercarme a la casa vi que todos estaban rodeando los televisores, ¿no? No me dejaron ver qué pasaba, trataban de distraerme y cuando veo el carro de mi mamá saliendo con mis abuelos y sin llevarme a mí, me dejaron donde la vecina... ahí era demasiado extraño y mi papá, ¿tu mamá no ¿dónde te dijo estaba? Nada? Nadie me dijo nada, salieron y ahí, luego me enteré que se iban al hospital militar, ¿no? Porque mi papá ya había sido trasladado. ¿Quién te dice que tu papá ha muerto? Mi mamá. ¿Qué te dice? Que mi papá ya no va a volver. Y yo no le creí, porque mi papá siempre volvía, después de tantas operaciones, imagínate, siempre vuelve. Es más, mi cumpleaños es el mismo día de Navidad. Como todos bien saben, las Fuerzas Armadas no siempre están con sus familias en fechas importantes, como un civil lo tiene, ¿no? Cumpleaños, fiestas, Día de la Madre y del Padre, Año Nuevo, no tienen. Quizás te pueden tocar de suerte o pedir un cambio. Están siempre en guardia, en reserva. Pero él, aunque no lo crea, siempre tuvo la forma de encontrar llegar en mi cumpleaños. A última hora se trepaba por el techo, por la casa del vecino, venía camuflado de hojas, se ponía atrás del árbol de Navidad. Entonces siempre buscó la forma de sorprenderme, pero siempre venía. Y como en una fecha tan difícil de estar en casa, él lo conseguía, ¿cómo no va a salir de una operación, no? Entonces ahí ya supuse que era algo que lo sobrepasaba. Cuando en tu voluntad. mamá te dice, así te dijo textualmente, tu papá no va a volver. Sí, porque yo preguntaba por él, ¿no? ¿Qué pasa? Porque nadie me dice nada y ya vi en la televisión que fue lo de la operación de Chavín de Huántar, ahí estaba mi papá, están mis tíos, lo estoy viendo en la tele celebrando, pasa Fujimori en el bus, entonces ya reconocía caras, porque son mi familia militar, claro, son mis tíos. Son los integrantes del comando. Claro, y no solo eso, en el ejército todos somos tíos y sobrinos de cariño, entonces reconocía las caras, está mi tío Pedro, todos están ahí. Ahí tiene que estar también mi papá. Y me dice, ¿a qué hora viene? Les pregunto. No, vamos para celebrar con ellos. Y me dice, no, vale, tu papá ya no va a volver. Y lo, ¿cómo que no va a volver? Mañana. Y me dice, no, tampoco. ¿Y cuándo entonces? Y me dice, no, es que ya no va a volver. Y ahí se entendió, ¿no? Él ya no va a volver. Y no le creí, creo que le cerré la puerta. Y ahí, a partir de en ese momento ya no me acuerdo en realidad nada hasta después, ¿no? ¿Hasta cuándo después? No sé, tenía 12 años, pero no me acuerdo qué pasó ahí. Entonces supongo que claro, lo bloqueé como shock, sabe Dios. No, por supuesto que es un trauma shock. No, y aparte mi papá era mi mejor amigo. O sea, todo el día salíamos juntos. A las fiestas de cumpleaños de mis amigas en el colegio, a él también lo invitaban. Lo normal es que digan, no, los papás que no vayan, ¿no? Al contrario, en las fiestas de mi colegio era muy joven, invitaban además, a mi papá. No, aparte nunca entraba caminando, entraba en backflips, entraba saltando, corría por las paredes y se daba un salto mortal para atrás, hacía coreografías con todas mis amigas, entonces siempre fue el centro de atención, ¿no? Siempre participaba en todo, entonces nunca fue un papá ausente, al contrario, a pesar de su trabajo y la distancia, nos comunicábamos por radio, teníamos códigos, me llevaba a zona de emergencia, para siempre estar en contacto, ¿no? Y no perder eso. Entonces, lo he hecho súper bien, como profesional, como oficial, como hijo, como papá, por supuesto. ¿Qué es lo que más extrañas de él? La compañía en todo momento, pues, a pesar de que había momentos para estudiar, momentos para estar en silencio, momentos para estar molesto, o sea, absolutamente cada momento lo supo hacer bien y en cada momento se le extraña, ¿no? Y cuando tu hermano Giovanni te dice, pero porque claro, tres años, ¿no? Sí. Es muy chiquito. Recuerda algo, pero y no más que nada recuerda por fotos, por noticias. O porque relatos de ustedes. Claro, recuerda viajes. Muy chiquito. Sí, entonces eso sí siempre es lo que me va a fastidiar, ¿no? Que mi hermano, yo tengo un hijo ahora de 6 años, no lo han podido conocer como yo. Y mira, todo lo que yo he aprendido de él en 12 años son pocos y sobre tan poco tiempo, imagínate lo que hubiera sido tenerlo hasta hoy día. No solamente para mí, porque yo creo que ha habido... ¿Tu mamá se recuperó? Sí, pero en realidad siempre falta.
siempre, todo el mundo, los vecinos, los amigos, hasta el día de hoy gente de provincia me escribe en Facebook y me dice, Valeria, yo estuve en la base, no sé, de Víctor Roma, que es Villarrica, por ejemplo. Yo estuve en La Morada, yo estuve en La Merced, yo estuve en Uchiza, en Pichanaki. Claro, y tu papá me ayudó a hacer tal. Y siempre es algo positivo. Tu papá... a mí me confundieron por senderista, pero tu papá hizo que entre y mataron unos animales. ¿Y qué piensas? Claro. Sí, no, imagino cómo tu papá está, pues, está siempre presente. Sí. Más aún después de todo lo que él hizo, ¿no es cierto? Un hombre tan valiente. Escúchame, Valeria, ¿y qué piensas hoy de los terroristas? ¿Qué piensas de los emergentistas? ¿Qué piensas hoy después de esta noticia de saber que van a liberar a Morote y a Liendo? ¿Qué piensas tú? Son sentimientos encontrados, no sé si sentimientos, pero son emociones que no puedo conjugar, ¿no? Porque por un lado está la parte de la lógica, que interviene la ley. La ley en el 79 decía que máximo son 25 años de condena para los terroristas. ¿Y cómo modificar eso? Pues no podemos trabajar en contra. No estoy de acuerdo, totalmente lo rechazo, pero eso nos dictaba la ley. Pero hemos podido, hay 2, 3 procesos abiertos, me parece que es el de Soras, Tarata y Perseo. Si se hubiera dado la acusación a tiempo, hubiera habido el control de la acusación, el juicio oral, y ya tendría sentencia. La Fiscalía no hizo su trabajo a tiempo. Hay la manera de que cumplan todas sus condenas, porque ¿qué le decimos a las personas de Tarata, de Soras? No importó, ya cumplió 25 años, fue suficiente. No, tiene que continuar y pagar por todo lo que ha hecho. No es venganza. Es la ley, está en nuestras leyes. El que hace mal tiene que pagar. ¿Has perdonado a los terroristas que mataron a tu padre? No tengo nada que perdonar. No lo mataron a mi padre. Mi papá puso su pecho. Él entregó su vida, que es muy distinto. Por eso a mí no me gusta cuando dicen soldado caído o asesinaron a los militares. A ni un militar se le asesina. Los militares van a entregar su vida. Ellos lo ofrecen, nadie se las quita. Esa es la diferencia. Y eso tenemos que separarlo bastante, porque a ellos no los asesinan. Van sabiendo que pueden morir. ¿Cómo te van a quitar algo que tú ofreces? ¿Me entiendes? Y ellos van arriesgando la vida por todos nosotros. ¿Cómo no respetarlos, valorarlos? Y ahora, también algo importante que quería decir es que las leyes nos amparan. Podemos retribuirles en parte a través del Estado, de la ley, de la política. Una vez leí algo súper interesante que me encantó. La lucha contra terroristas no solamente es estrategia militar. Esa es una parte de la estrategia de la lucha contra terroristas, pero está también la del Estado, la política, la social de nosotros como civiles de a pie. Tenemos que transmitir la historia, no olvidar el Estado por medio de leyes. Eso es lo que estamos tratando de hacer. La política, pero si todos los factores no funcionamos en parejo, va a haber desnivel. La lucha militar o armada ya la ganamos, pero la política estamos... Falta la batalla ideológica, exacto, como ayer decía Carlos Tapia. Exactamente. Y mira, nosotros estamos empeñados en hacer memoria, porque además ayer convoqué a varias víctimas del terrorismo. Qué fuerte, Dios mío, y tenemos que seguir haciendo esto porque no podemos olvidar lo que pasó en nuestro país. Lo que decía Benjamín, me parece, de Ayacucho, súper importante, porque personas de nuestra edad para abajo, muy pocos recuerdan o no conocen, y conocen otra historia que estamos permitiendo que inventen. Eso no debemos permitirlo. La permisividad, así como la corrupción, es los 2 peores de nuestros problemas actualmente. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has estudiado? Diseño gráfico. ¿Eres diseñadora? Sí, pero me gusta el derecho, las leyes, no, todo de verdad, eres muy buena, además dando el mensaje. Quiero ver contigo una nota. Sí. Valeria, que además, qué gran lección la que nos da hoy día Valeria, porque es una hija, la hija de Juan Valer, que para empezar no tiene ni siquiera rencor ni un atisbo de venganza en su corazón. Y además me acaba de decir, a mi papá no lo asesinaron, a mi papá nadie lo mató, mi papá se entregó su vida por el Perú, entregó su vida por la pacificación, entregó su vida porque tenía que proteger. Señora, mis respetos. Gracias. Lo que acabas de decir. A los comandos, a las Fuerzas Armadas, sí, porque no es pensamiento de uno, es pensamiento de todos, ¿no? Muy bien, Valeria, acompáñame a ver esta nota. Claro. Porque lo que queremos recordarles también es que hasta el día de hoy ya son varios terroristas los que han sido excarcelados. Según fuentes policiales, se está realizando un verdadero trabajo de inteligencia con las figuras más visibles, por ejemplo, Marisa Garrido Leca, ¿no es cierto?
terrorista de Sendero Luminoso que fue miembro, que protegió a Abimael con la fachada de la escuela de danza. Veamos el informe de Juan Carlos Gambini que nos trae, que nos recuerda quiénes han recuperado su libertad. El 12 de septiembre dejó la prisión una de las caras más visibles de Sendero Luminoso, la fiel cuidadora de Abimael Guzmán Reynoso, la bailarina Maritza Garrido Leca, tras cumplir su pena de 25 años de prisión. Un mes después, el 16 de octubre, pasó lo mismo con Marta Huatay, miembro del Buró Central de Sendero Luminoso, dirigente de Socorro Popular, brazo logístico de la agrupación subversiva y cabeza visible de Abogados Democráticos, que ejercía la defensa legal de los terroristas capturados. Ella también cumplió 25 años de pena. Pero ellas no son las únicas excarceladas. Entre septiembre de 2017 a marzo de 2018 han sido liberados 6 cabecillas terroristas de Sendero Luminoso tras cumplir sus condenas. La última en abandonar la cárcel fue esta mujer, Victoria Obdulia Trujillo Agurto, seguridad de Lenny Parraguirre, la pareja de Abimael Guzmán y número 2 de Sendero Luminoso tras la captura en 1988 de Osman Morote, Barrio Nuevo. La pregunta es, cumplidas sus sentencias, ¿quién está vigilando a estos dirigentes de Sendero? De acuerdo con fuentes policiales, dentro de las posibilidades, se está haciendo trabajo de inteligencia con las figuras más visibles. Se sabe que Garrido Leca permanece en la ciudad de Chiclayo, con perfil bajo. Marta Huatay se refugió en el norte chico de Lima. Y Victoria Trujillo está en la capital. Los agentes de la DIRCOTE las tienen vigiladas y han detectado que Trujillo sí se ha reunido con otros terroristas excarcelados, como otros senderistas que ya tienen tiempo en libertad y han buscado refugio en movimientos como Movadef y FUDEP, lo que lleva a la policía a no quitarles el ojo de encima cuando la logística se los permite. Bueno, eso es lo que está pasando y de verdad el propio ministro del Interior ayer, incluso el presidente Vizcarra, que también ha dicho que hay que pedirle al Poder Judicial revisión, ¿no es cierto?, que se entiende, la ley está primero, pero también se pide al Ministerio Público que actúe de acuerdo a las circunstancias, que se ponga los pantalones, si cabe la metáfora, porque se trata, por ejemplo, hoy día de 2 líderes, de 2 miembros de la cúpula mayor de Sendero Luminoso que con mucha prepotencia se han enfrentado a los jueces y hoy están a punto de ser excarcelados, ¿no? Podemos escuchar un segundo para que también lo vea Valeria, lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra. Adelante, Gisela. Que no estamos de acuerdo. Somos respetuosos del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es autónomo para tomar sus decisiones, pero sin embargo, así, con el respeto que se merece, le decimos, señores jueces, no estamos de acuerdo. Tenemos que extremar las medidas de seguridad de la población, pero la mejor seguridad sería que sigan pagando su pena, sus culpas dentro de la cárcel y no fuera como se ha dicho. Eso es lo mejor sería, pero es una decisión del Poder Judicial y por eso nosotros le pedimos que evalúen, revisen y puedan corregir las decisiones que han tomado. Bueno, y hay algunos despistados, incluso periodistas despistados que critican a Vizcarra por decir esto. No, yo estoy plenamente de acuerdo con el presidente Vizcarra porque para empezar el presidente también es un ciudadano peruano que tiene memoria. Y sí, al Poder Judicial, el propio Duberlí Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, ha dicho ayer que él siente que faltó una acción más decidida del Ministerio Público. Bueno, señores fiscales, si el presidente Duberlí Rodríguez les ha tirado la pelota, cójanla, pues, ¿no? Y metan goles, porque nosotros tenemos memoria. Valeria, cuando escuchas estos discursos políticos, ¿no? Cuando además lees las redes, porque tú también eres muy activa en Facebook, cuando te preguntan, al final de cuentas, qué es lo que pasó durante todos estos años de terror en el Perú, ¿qué es lo que dices?
Nuestro peor error, que no supimos manejar en un momento, te hablo desde los 80, pues no teníamos una estrategia contraterrorista, por eso se nos fue de las manos. Luego cambiamos de gobierno, tratamos de recuperarlo, lo hicimos bien, teníamos mucha represión, intentamos mejorarlo, pero por el bienestar. Inclusive se puso un estado de emergencia. Muchos, por ejemplo, no recuerdan que el 5 de abril no solamente se disolvió el Congreso, sino también se destituyeron a los jueces del Poder Judicial. Y ahí fue cuando se pusieron los jueces sin rostro. Pero como recordamos, como ejemplo, ¿no? Por coyunturas, Mau Morote lo capturan y al día siguiente o a los 2 días me parece que su abogado amanece muerto en la herradura. Después lo condenan y a los 2 días amanece muerto el juez. Entonces, bueno, aunque el juez dicen que lo mató Sendero, MRTA, pero mira, o sea, al abogado, a los jueces mataban a nuestra gente. Entonces vieron la medida necesaria de implementar a los magistrados anónimos. Y a mí me pareció genial, porque si no, con miedo, ¿cómo vamos a avanzar? No hay desarrollo. Y lo que más, no es cuestión que nos tengamos que indignar por la liberación de terroristas. Aparte de eso, es seguridad nacional. El caso Perseo, la mayoría repite caso Perseo, pero no saben qué es el caso Perseo. El caso Perseo son 21, me parece 21 integrantes del Movadef 21. Que han sido capturados por estar ligados al financiamiento ilícito por narcotráfico, con dinero ilegal del Guayaga, por pertenecer también a Sendero Luminoso, y en total caso Perseo implica 43 personas entre integrantes del Movadef, como ya te mencioné, y el resto son de Sendero Luminoso. Entonces, y Movadef, todo el mundo ya sabe que en el 2011 intentó ser un partido político. Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso, y lo que niegan. Incluso tiene, como tú dices, financiamiento bastante oscuro para sus prácticas. Por supuesto, y lo niegan. El caso Perseo lo va a probar y vamos a poder cortar de raíz por vía constitucional, no por capricho ni porque no queremos. ¿Reconoces algún exceso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo? Sí han habido errores, excesos, pero también sobreentiendo que a la época no la podemos juzgar con la perspectiva del 2018 o de los chicos que no han pasado eso, porque nosotros, tú más que yo también me acuerdo, pero yo más que los menores, salíamos a la calle y explotaba un coche bomba. Nadie sabía, no solamente ahora los militares no saben si iban a regresar a su casa, pero en ese entonces nadie sabía si iba a volver a su casa. Entonces, ¿qué medida tomas ante eso? Empezó en provincia, la historia la están cambiando y no debemos permitirlo. Empezó en provincia y comenzó a llegar a la capital. Cuando comenzó a llegar a la capital nos volaban cables de alta tensión, nos volaban colegios, nos volaban coches bomba. Era un trauma, era un terror. Imagínate si llegaba a la misma capital y no lo parábamos con Tarata. Cuando pasó Tarata, vimos que teníamos que tomar medidas porque iban a explotar el Congreso, Palacio, y iba a ser mayor, ellos iban a tomar el poder. ¿Qué hubiera pasado? Entonces eran felizmente medidas... no pasó. Exacto, y pero felizmente ¿cómo? Cuando hubo incluso este secuestro espantoso, ¿no? en la embajada del Japón, luego hubo un rescate con gente como tu padre. Para ese entonces ya habían pasado algunos años más y ya teníamos preparación israelí como militares, o sea, ya teníamos una estrategia, pero en el tiempo anterior no estábamos preparados, luego nos preparamos un poco, para el 97 ya estábamos totalmente preparados y por eso es una de las misiones más exitosas y reconocidas a nivel mundial. Exacto, y estudiadas a nivel mundial. Exacto. Tengo que terminar, Valeria, además tú tienes que ir a una ceremonia. Valeria me ha dicho, solo puedo hasta las 8:30. Milagros, ya es 8:31, te agradezco por tu tiempo. Voy a terminar esta entrevista haciéndote esta pregunta muy chica. Y cuando te dicen, Valeria, tú eres la hija de un héroe, ¿qué respondes? Por supuesto, hija de Valer. Soy la hija de Valer. Sí, con mucho orgullo.